Hola, esta es la octava lección del curso. En la sexta ya hemos llegado a las ecuaciones de Lagrange utilizando el principio de D'Alembert. En la lección anterior, en el número 7, vimos algunos pocos ejemplos, 3 nada más, del uso de las ecuaciones de Lagrange, pero en los ejemplos que tratamos se tenía la limitación de que solamente había un solo grado de libertad. Así es de que creo que va a ser muy útil ver ahora algunos otros ejemplos un poquito más complicados o interesantes antes de regresar a aspectos generales de la teoría. Entonces, en la lección número 4 habíamos tratado un problema que se puede resumir de esta manera. Teníamos un bloque de masa M1 que está en contacto con una superficie horizontal lisa. Sobre este primer bloque hay otro bloque de masa M2. Aquí hay una polea, hay una cuerda que pasa sobre la polea y hay otro cuerpo aquí de masa M3. Y lo que ya vimos es que vamos a suponer que de alguna forma los cuerpos de masa M1 y M3 se mantienen allí en contacto independientemente de cómo se muevan, para que exista allí una cierta fuerza de contacto, lo cual no es lo importante. Lo importante es que la cuerda que tenemos aquí se mantenga vertical todo el tiempo. Digamos, la condición de que estos dos cuerpos estén en contacto es simplemente para garantizar que esta cuerda se encuentre siempre en posición vertical y de este otro lado en posición horizontal. Entonces, lo que ya vimos es que este problema tiene dos grados de libertad. Vimos que si uno escoge un origen para utilizar coordenadas cartesianas, entonces los vectores de posición se pueden parametrizar de la siguiente manera. Para el vector R1, lo que propusimos fue la expresión xy más hj, donde esta h es una constante que en la definición que dimos tiene que ver básicamente con la altura de este punto con respecto a la horizontal. El vector de posición R2, que nos sirve para saber en dónde se localiza este segundo bloque con respecto a este origen. Este segundo vector se le dio la expresión que ahora aquí presento, x menos y por y más nuevamente h por j, y finalmente R3, que sirve para indicar donde se encuentra el tercer bloque, el que está suspendido. Ahí tenemos x por y más h menos L, donde L, recuerden, es otra constante, lo mismo que la h, que esta última, la L, tiene que ver con la longitud de la cuerda, más y por j. Entonces, de esas expresiones, recuerden, uno se da cuenta de que hay tres cuerpos de interés, pero solamente hay dos grados de libertad, porque estos tres vectores de posición aquí se pueden escribir en términos de dos coordenadas solamente, que son independientes. Aquí no hay forma de eliminar alguna de esas dos variables. Y entonces este problema en ese sentido difiere de lo que ya habíamos estado viendo en la lección anterior. Algo que podemos hacer de inmediato es calcular la expresión para la energía cinética en términos de estas coordenadas generalizadas que en este caso hemos escogido. Es decir, aquí tenemos dos coordenadas, Q1 que podría ser la X y Q2 que sería la Y. Y entonces la energía cinética, recordemos por definición, es la suma de un medio de la masa de cada una de las partículas por el cuadrado del vector velocidad de cada una de esas partículas. Aquí recuerden, el cuadrado de un vector es el producto punto del vector por el mismo y equivale a su longitud al cuadrado. Entonces aquí en general tendríamos una suma desde 1 hasta n mayúscula. En este caso concreto solamente tendríamos tres contribuciones. Algo que necesitamos, por supuesto, pues es calcular las derivadas de estos vectores con respecto al tiempo. En este caso, noten que los vectores de posición solamente son función de las coordenadas generalizadas, pero no dependen del tiempo en forma explícita. En todo caso, estas R's van a depender del tiempo implícitamente a través de la dependencia que tengan X y Y en el tiempo. Entonces, de las expresiones que aquí tenemos, es un ejercicio muy sencillo de cálculo diferencial el encontrar las velocidades instantáneas. R1 punto es simplemente x punto por y, R2 punto sería
x punto, aquí no se ve muy claramente, voy a tratar de que sea un poquito más fácil de ver. Entonces la R2 puntos es esto, la R2 punto, perdón, y finalmente la R3 punto, o sea la derivada con respecto al tiempo de R3, es x punto por y más y punto por j. Los términos constantes, bueno, términos aquí como h menos l por j, h por j, etcétera, desaparecen porque tanto h, l como los vectores base son constantes, entonces por eso sus derivadas son 0. Entonces eso es todo lo que tenemos y ya con esa expresión, esas expresiones podemos hallar la expresión a su vez para la energía cinética. Y en este caso, eso es muy sencillo, lo que tenemos es que la T es igual entonces a 1/2 de la masa m1 por este vector al cuadrado, pero su longitud al cuadrado simplemente es x punto al cuadrado. A eso hay que sumarle 1/2 de la masa m2 por el cuadrado de este vector, que simplemente es el cuadrado de esta diferencia de primeras derivadas. Aquí lo escribo directamente así como está. Claro, eso se puede desarrollar, quizá no sea muy interesante o de mucha ayuda el hacerlo, lo voy a dejar así indicado. Y finalmente tendríamos 1/2 de m3 por el cuadrado de este vector, y eso pues es el producto punto de este vector con el mismo, lo cual nos lleva a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Entonces esa es la expresión que hemos obtenido en este caso, que es más o menos ilustrativa de lo que frecuentemente, pero no siempre ocurre. Esta T, hay que señalar, es desde el punto de vista del cálculo elemental, es importante recalcar que es una función homogénea de segundo grado en las Q.i. Es decir, noten que cada término tiene productos, por ejemplo aquí x punto por x punto, aquí vamos a tener x punto por x punto, x punto por y punto, y punto por y punto, x punto por x punto, y punto con y punto. Es decir, todos los términos son de esa forma. Aquí no hay ningún término que sea de primer grado o de tercer grado en las derivadas de las Qs. Y repito, esto es algo que ocurre frecuentemente, pero no de una manera general. En el ejemplo que vimos en la lección anterior de la cuenta que se mueve en una varilla que está girando con una velocidad constante, angular, allí, por ejemplo, si ustedes revisan, ocurre que la energía cinética no es una función homogénea de segundo grado en las Q puntos. En aquel caso era la R punto. Aquí, bueno, ocurre esto, que es algo bastante común, y ya veremos en la siguiente lección qué tanta relevancia tiene este hecho en este caso particular. Bien, ya con esto podríamos escribir las ecuaciones de Lagrange, pero lo que hace falta, lo que conviene ver, es si las fuerzas aplicadas sobre este sistema son derivables de un potencial o no. Entonces, lo que hay que recordar es que para poder llegar a la forma final de las ecuaciones de Lagrange en términos de la función lagrangiana, lo que uno necesita es definir o encontrar el potencial correspondiente. La T siempre va a estar definida, esa es su expresión general, aquí no hay ninguna dificultad, ninguna limitación. El problema es que no siempre es posible encontrar una D, una función potencial. Para ello hay que recordar cuál fue la definición que dimos previamente. Entonces aquí hay dos cosas que recordar. Número uno, habíamos dicho que las fuerzas generalizadas, esto que se está representando con las Qs mayúsculas, las fuerzas generalizadas se definieron como la suma desde 1 hasta n de la fuerza aplicada sobre la partícula número alfa por la derivada de r alfa con respecto a la coordenada generalizada y-ésima. Aquí, por ejemplo, Q mayúscula 1 tiene que ver con derivadas con respecto a la Q1, que en este caso es la X. Q mayúscula 2 va a estar relacionada con las derivadas con respecto a la Q2, que en este caso es la Y.
En este ejemplo, tal como en los que vimos en la lección anterior, las únicas fuerzas aplicadas son de origen gravitacional. Aquí lo que ocurre es que la fuerza aplicada sobre la partícula alfa es simplemente menos la masa de esa partícula por la gravedad, recordando que masa por gravedad nos da el peso, y la dirección de estas fuerzas está hacia abajo, entonces así es como se expresaría. Lo que necesitamos entonces es sustituir estas expresiones aquí y calcular las derivadas de las R's que aquí están a la vista con respecto a cada una de las coordenadas. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, comenzando con la Q1, Q1 sería la fuerza aplicada a 1, o sea, menos M1GJ por la parcial de R1 con respecto a Q1, que es X. Hay que derivar esto con respecto a X, eso nos da Y simplemente. Por lo tanto, este producto va a desaparecer. Después tendríamos la fuerza aplicada a 2, que es menos M2 por G por J, que hay que multiplicar por la derivada de R2 ahora con respecto a Q1. Aquí todavía estamos con la Q1, entonces aquí es Q1 minúscula. Entonces hay que derivar esta expresión con respecto a X y eso nuevamente nos da Y y eso nuevamente nos da 0. Finalmente tendríamos menos M3 por G por J utilizando nuevamente esta expresión aquí. Y ahora hay que derivar la R3, que es esta expresión, con respecto a la coordenada yésima. Entonces lo que eso nos da otra vez sería una Y. Así es de que otra vez obtenemos 0. Entonces la fuerza generalizada 1 vale 0. En forma similar, la Q2 se obtiene pues prácticamente de una manera idéntica, nada más que ahora derivando los vectores de posición con respecto a la Q minúscula 2, o sea, la Y. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues menos M1 por G por J por 0, porque la derivada de R1 con respecto a Y vale 0. Del siguiente término sería menos M2G por J por la derivada de R2 con respecto a Y, y eso nos da menos Y. Entonces aquí tendríamos menos Y, eso también va a dar 0. Y finalmente menos M3G por J por la derivada de R3 ahora con respecto a la Q minúscula 2. Y si derivamos esto con respecto a Y, el resultado es J. Eso finalmente no es 0. Lo que queda es solamente menos M3 por G. Entonces la pregunta que ahora tenemos que responder es si estas fuerzas generalizadas, estas dos, son derivables de un potencial. Es decir, la pregunta es si podemos encontrar, aquí la pregunta es, ¿existe alguna función b que en principio sería función de las coordenadas y quizá del tiempo, tal que estas q's son menos la derivada de b con respecto a las q's? Bueno, en este caso lo que tiene que satisfacer esta función potencial, esta b, es que menos la parcial de b con respecto a x, aquí me fijo en la q1, entonces sería menos la derivada de b con respecto a la q1 minúscula, que es la x. Lo que necesito es que eso me dé 0. Bueno, eso se ve fácil de satisfacer. Cualquier cosa que no dependa de la x va a cumplir esta condición. Pero adicionalmente necesitamos que menos la parcial de b con respecto a y, que sería menos la parcial de b con respecto a q2, eso nos dé menos m3g. Entonces esto necesitamos que sea menos m3g. Estas dos condiciones resulta en este caso que son compatibles entre sí. Y de hecho, a simple vista se puede ver que una posibilidad es simplemente que la b sea m3 por g por y. No es la única opción. Cualquier constante que aquí le agreguemos a esta función va a satisfacer estas dos condiciones. Pero esta sería la expresión más sencilla que podemos escoger. Esto de nuevo se puede reconocer como la expresión elemental para la energía potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. Aquí lo que ocurre es que la única altura que es relevante es la altura de esta masa. Las otras dos masas se mantienen siempre a la misma altura, así es de que su energía potencial gravitacional es una constante y por esa razón
no interviene, por ejemplo, en las ecuaciones de movimiento. Aquí lo que hace que el sistema se mueva es precisamente el hecho de que esta masa está aquí suspendida, y esa es la razón por la que aquí al final la energía potencial solamente depende del valor de la masa m3. Entonces, como esta B sí existe, lo cual, insisto, no siempre va a ocurrir, entonces podemos construir la función lagrangiana L, que es t menos B, y aquí ya tenemos todos los ingredientes para construirla. La t, la copio de la expresión que está aquí arriba, sería 1/2 de m1 por x punto al cuadrado, más 1/2 de m2 por x punto menos y punto al cuadrado, más 1/2 de m3 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, simplemente copiando. Y a eso hay que restarle la d, o sea, menos m3g por y. Y ya, esa es la expresión que obtenemos para esta L. Recordemos que la L en general es o puede ser una función que depende de las coordenadas de las llamadas velocidades generalizadas, y también podría ser función del tiempo. En este caso, si observamos la expresión que tenemos aquí, se ve que la lagrangiana en este problema, en estas coordenadas, depende efectivamente de las dos velocidades generalizadas. Aquí aparece la x punto en varios lugares y la y punto también. En cambio, de las coordenadas generalizadas solamente aparece la y también podemos notar que la t no aparece en forma explícita. Entonces, en este caso, vamos a decir que la x es una coordenada ignorable porque no aparece en la lagrangiana. En la siguiente lección vamos a ver en forma más general qué importancia tiene la existencia de coordenadas ignorables. Aquí en este caso la x es ignorable y la t también podríamos decir que es ignorable en el sentido de que no aparece en forma explícita en esta expresión, lo cual no quiere decir literalmente que el tiempo sea ignorable y que no tenga ningún papel. Aquí recuerden, el tiempo tiene el papel fundamental de que lo que estamos estudiando en estos problemas de la mecánica es la manera como se mueven los cuerpos, y obviamente ese movimiento pues está relacionado con el paso del tiempo. Así es de que el tiempo aquí es la variable fundamental. Las ecuaciones de movimiento son regularmente, como hemos visto, ecuaciones diferenciales en donde la variable independiente es el tiempo, pero el hecho de que aquí la t no aparezca en forma explícita en esta expresión para la lagrangiana, digamos que lo vamos a indicar señalando que la t es ignorable en esta lagrangiana. En fin, simplemente terminología que poco a poco vamos a ir aclarando en lo que sigue. ¿Para qué quiero esta L? Bueno, en este caso me sirve para encontrar las ecuaciones de movimiento. Ya no necesito regresar a la segunda ley de Newton, ya no tenemos que hablar de fuerzas de constricción, del principio de D'Alembert, todo eso ya en cierta manera quedó en el olvido. Todo eso lo teníamos antes de la lección número 6, pero a partir de la sexta lección ya sabemos que si tenemos una función lagrangiana para un problema mecánico, ya con esa función no importa cuántos cuerpos formen el sistema, no importa cuántas coordenadas generalizadas tengamos, esta L es una función. Eso es lo maravilloso de este formalismo, digamos una de las cosas fantásticas, porque toda la información de la dinámica del sistema va a estar incluida en esta función. La forma explícita que esta función tiene es lo que va a darnos también en forma explícita las ecuaciones de movimiento que corresponden a este problema. Entonces lo único que sigue otra vez es cálculo diferencial elemental por ahora, para llegar a las ecuaciones de movimiento, que en este caso otra vez van a ser cosas muy sencillas. Recuerden, aquí vamos a tener ecuaciones con coeficientes constantes, ya lo vimos anteriormente, así es de que desde el punto de vista de la solución de las ecuaciones de movimiento, las cosas son bastante triviales, cosa que, repito, pues rara vez ocurre. Entonces vamos a sustituir esta expresión en las ecuaciones de Lagrange, recordando que las ecuaciones de Lagrange tienen esta forma: 0 igual a d en dt, parcial de L con respecto a Q punto I, menos la parcial de L con respecto a QI. Espero que ya en este momento estas ecuaciones ya las reconozcan ustedes y las puedan
reproducir en cualquier momento. Son bastante sencillas, como ustedes deben de poder reconocer. Bien, entonces lo que hacemos es sustituir. Entonces aquí recuerden, la y puede ser 1, 2 hasta n. En este caso el número de grados de libertad es 2, así es que solamente vamos a tener 2 ecuaciones de movimiento. En el caso de la Q1, lo que tendríamos es esto, menos la parcial de L con respecto a X. Bueno, ya se señaló que la X es una coordenada ignorable. Entonces, este último término, ya de inmediato podemos ver que va a desaparecer. Lo único que nos queda es la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a X punto, cosa que se puede calcular muy fácilmente. Simplemente vamos aquí derivando término a término. Del primer término lo que obtendríamos sería m1 por X punto. Del siguiente término va a quedarnos m2 por X punto menos Y punto a la primera potencia por un 1. Y del último término lo que nos queda es m3 por X punto y nada más. Podríamos calcular esta derivada, sí, pero en cierta manera no es una buena idea, porque si calculamos la derivada que está aquí indicada, vamos a terminar con segundas derivadas, por supuesto, que no es raro. Las ecuaciones de movimiento típicamente así son. Las ecuaciones de movimiento, recuerden, vienen de la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton aparece la aceleración, y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Así es de que no es extraño que terminemos regularmente con ecuaciones de segundo orden. Pero en este caso es una mala idea calcular la derivada que aquí está indicada. Lo mejor es simplemente darse cuenta de que como esta derivada es 0, lo que está dentro de los corchetes tiene que ser una constante. Y ya habíamos visto en la lección número 4 que esa constante corresponde físicamente a la componente horizontal del momento lineal o de la cantidad de movimiento lineal en la dirección X. Entonces aquí, sin subir el orden de las derivadas, sin pasar a ecuaciones de segundo orden, aquí directamente lo que se puede concluir es que m1 x punto más m2 por x punto menos y punto más m3 x punto tiene que ser una cierta constante, y eso es precisamente consecuencia de que la x es una coordenada ignorable. El hecho de que la x no aparece aquí es lo que hace que esta derivada sea 0, y por lo tanto esta derivada se hace 0 directamente, y eso entonces nos permite resolver parcialmente las ecuaciones de movimiento sin siquiera llegar a escribirlas en forma completa. Aquí, como dije, no conviene calcular las derivadas. Aquí mejor reconocemos que tenemos una constante que tiene un significado físico, pero eso no es lo más relevante. Aquí lo que nos interesa más que nada es poder reducir y finalmente resolver, si es posible, las ecuaciones en forma explícita. Entonces, eso es todo lo que sale de tomar la y igual a 1. Si ahora tomo la y igual a 2, entonces la Q2 es la y. Y en ese caso lo que vamos a tener es que 0 es igual a d de t, la parcial de L con respecto a y punto menos la parcial de L con respecto a y. O sea, la derivada con respecto a t. Y ahora vamos a derivar la expresión que tenemos aquí arriba con respecto a la y punto. Esto nos va a dar 0. Y aquí lo que vamos a tener, vean ustedes, es un menos m2 por x punto menos y punto. El signo menos viene de que al derivar este cuadrado, el 2 baja y se cancela. Esta diferencia queda la primera potencia, pero falta multiplicar por la derivada de lo que está aquí dentro con respecto a la y punto, y de ahí sale este signo menos. Continuando ahora del último término de la energía cinética, este desaparece, pero de aquí vamos a tener más m3 por y punto. Y eso es todo lo que sale de esta primera parte. A eso hay que restarle la parcial de L con respecto a y, que en este caso no es 0, la y no es ignorable, aquí está. Y esa derivada nos da un menos m3g, y con el signo menos que tenemos ahí en forma explícita, esto entonces es más m3g. Aquí de nuevo podríamos calcular la derivada que está indicada, pero de nuevo eso sería mala idea.
Aquí, en lugar de calcular esta derivada, lo que conviene hacer es tomar este término y tratar de incluirlo dentro del corchete. Entonces, en este caso se puede, no siempre va a ser esto posible, pero aquí esto se puede llevar a esta forma: menos m2 por x punto menos y punto más m3 por y punto. Y es muy fácil darse cuenta de que si escribimos así las cosas, esta ecuación y esta ecuación que tenemos aquí son enteramente equivalentes entre sí. Y de nuevo, en lugar de ponernos a derivar para encontrar ecuaciones de segundo orden, aquí lo que conviene es dejarlo tal como está aquí escrito, reconociendo que la derivada de toda esta expresión sea cero, quiere decir que esto también es una constante. Y entonces lo que nos queda es que menos m2 por x punto menos y punto más m3 por y punto más m3 por gt es otra constante. Aquí la voy a escribir, la voy a abreviar de esta manera para que quede claro que no es la constante que teníamos anteriormente. Entonces, el sistema que hubiera quedado si nos pusiéramos a calcular las derivadas sería un sistema de dos ecuaciones de segundo orden. Aquí, en cambio, lo que tenemos son dos ecuaciones de primer orden, y de las cuatro constantes que aparecerían en la solución general, aquí ya tenemos dos de ellas. Aquí, en el momento en que uno termine de resolver este sistema, lo cual no es difícil, no es difícil porque hacemos el mismo truco. Esta constante la podemos incluir del lado izquierdo, simplemente escribiendo todo esto como la derivada con respecto al tiempo de m1 por x. Esto ya lo hicimos en un par de lecciones atrás. Entonces, bueno, aquí se ve, como dije, que este sistema es realmente trivial. No es en ese sentido muy ilustrativo de las complicaciones que suelen presentarse. Pero bueno, aquí lo que sí ilustra este ejemplo es que la solución final completa va a tener que incluir cuatro constantes arbitrarias en total. Entonces aquí lo que es importante no perder de vista es que construimos la función lagrangiana, y con esa función lagrangiana tenemos las ecuaciones de movimiento que son absolutamente equivalentes a lo que hubiésemos obtenido directamente en forma primitiva, utilizando la segunda ley de Newton, hablando de fuerzas de constricción, normales, tensiones, etc. Aquí nos evitamos todo eso y llegamos a estas expresiones. Lo que va a ser útil en lo que veremos posteriormente es que siempre que haya coordenadas ignorables, vamos a tener cantidades conservadas o constantes. Entonces, de eso vamos a estar hablando en la siguiente lección en forma un poquito más general. Entonces, ahí termina pues prácticamente todo lo que se puede decir sobre este ejemplo. En este caso, las aceleraciones con las que se mueven los cuerpos son constantes. Todo es en ese sentido bastante trivial. Vamos a pasar a un problema un poquito más interesante por otra razón. Entonces, aquí trazo esta línea, y lo que me interesa hacer en el ejemplo que sigue es diferente en muchos sentidos de los ejemplos que hemos tratado hasta ahora. Aquí vamos a fijarnos ya no en fuerzas gravitacionales. Vean que en todos los ejemplos que habíamos tratado hasta ahorita nos fijábamos solamente en casos en donde las fuerzas aplicadas eran de origen gravitacional y había fuerzas de constricción. Bueno, ahora el problema que sigue difiere muchísimo de los que hemos tratado hasta ahora. Lo que vamos a hacer es tratar el problema de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Aquí la condición de que el campo sea uniforme es para hacer sencilla la discusión. De hecho, en general, un campo magnético, pues lo más fácil es que no sea uniforme. Y si tenemos un campo magnético uniforme, lo que podemos hacer es escoger los ejes coordenados, los ejes cartesianos, por ejemplo, de tal manera que el campo magnético coincida con la dirección, por ejemplo, del eje Z, que es lo que se acostumbra a hacer en estos casos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un sistema de ejes cartesianos, y esto que voy a dibujar ahora, estas líneas color rojo, son las líneas de campo de este campo magnético
que suponemos que es uniforme, es decir, vamos a tener un campo magnético que es una constante por el vector unitario a lo largo del eje Z. Entonces, esto es lo que nos interesa en este caso. Entonces, tenemos una partícula que, como dije, es una partícula cargada, va a tener una cierta masa y una cierta carga eléctrica que en este caso no vamos a representar con la letra Q minúscula, que frecuentemente se utiliza para representar la carga eléctrica, porque la Q la estamos empleando para representar las coordenadas generalizadas. Así es de que vamos a utilizar una E para representar la carga eléctrica, lo cual no quiere decir que esta partícula sea un electrón o algo así, sino simplemente es una manera de representar la carga. Bien, entonces lo que queremos determinar es pues cómo se mueve esta partícula, si podríamos encontrar las ecuaciones de movimiento a través de las ecuaciones de Lagrange. Entonces vamos a comenzar de pues algunas cosas básicas. En este caso, para una partícula en un campo magnético uniforme, lo que tenemos es que sobre esta partícula, si se está moviendo con cierta velocidad, aparece una fuerza magnética. Entonces aquí vamos a partir de un resultado que uno conoce de la teoría electromagnética, y es este, que la fuerza que tendría una partícula que se mueve en un campo magnético se puede calcular así, como el producto de la carga, que aquí se llama E, repito, por el producto cruz esencialmente entre la velocidad y el campo magnético. Digo esencialmente porque en realidad la expresión que corresponde para la fuerza depende desafortunadamente del sistema de unidades que uno emplee. Si estuviéramos empleando el sistema MKS, simplemente la fuerza sería la carga por el producto cruz de la velocidad cruz la intensidad del campo magnético. Pero si usamos las unidades CGS, entonces aparece un factor adicional que es este 1 sobre C, donde esta C es la velocidad de la luz en el vacío. Aquí uno puede preguntarse qué tiene que andar haciendo la velocidad de la luz. Estamos hablando de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme, pero pues es parte de lo que aparece, repito, como resultado del uso de este otro sistema de unidades. Entonces esto es en unidades CGS. Las unidades CGS tienen, pues digamos, menos utilidad en la parte práctica que comparado con el sistema internacional, el MKS, pero en cuestiones teóricas, cuando estamos hablando de las propiedades del campo electromagnético y simetrías y demás, resulta mucho más conveniente el sistema CGS. Entonces aquí, digamos, como estamos pensando en aspectos muy fundamentales, aquí estas unidades son las más recomendables. Recordemos que el producto cruz se puede calcular mediante un determinante. Entonces esto es lo mismo que E sobre C, y ahora escribo el determinante que necesitamos, IJK en el primer renglón, después las componentes de la velocidad, y esas componentes las puedo expresar así, como x punto, y punto y z punto, tomando en cuenta que el vector de posición de esta partícula se puede escribir como x por y más y por j más z por k. Este ejemplo difiere de todos los que habíamos tratado antes en varios aspectos. Uno es que aquí la fuerza que interesa no es la fuerza gravitacional. De hecho, aquí estamos ignorando la fuerza gravitacional. Esa es una. La otra es que en los ejemplos que vimos antes había fuerzas de constricción, había fuerzas normales, tensiones. Bueno, aquí no hay ninguna fuerza de constricción. Entonces aquí pues ya tenemos una pareja de diferencias con respecto a lo que estábamos haciendo en los problemas previos. Y finalmente las componentes de la B serían 0, 0 y B0 si estamos suponiendo, como aquí mencionaba, que el campo magnético nada más tiene componente a lo largo del eje Z, y esa única componente vamos a suponer que es una constante, precisamente por la uniformidad del campo magnético. Si el vector de posición es este,
La velocidad pues se obtiene derivando, igual que hicimos antes. Entonces estas son las componentes de la velocidad, las componentes cartesianas, y así es como calcularíamos este producto cruz. Y ahora vamos a ver qué cosa resulta de todo esto. Esto es E sobre C por B sub 0, que multiplica, vean ustedes, la primera componente sería este por este, o sea, tendríamos un Y punto por I, y después viene un X punto por J, como ustedes pueden convencerse, porque la componente que viene aquí sería este con este, pero por los signos que se van alternando, eso nos da un signo menos. Entonces vamos a tener la componente J, este con este, la B0 se factoriza, y finalmente la K va a estar acompañada por un 0, eso es todo lo que tenemos. Aquí no es extraño, la fuerza que siente esta carga está en el plano XY, solamente aparecen I y J. No es extraño porque recordemos, el producto cruz de dos vectores es perpendicular a ambos. Si el campo magnético es vertical hacia arriba, pues un vector perpendicular a los dos tiene que estar, perpendicular al campo magnético. De hecho, este producto tiene que ser perpendicular, sí, a los dos, a la velocidad y al campo magnético, pero en particular, si el campo magnético está vertical hacia arriba, esta fuerza tiene que estar en el plano perpendicular a la vertical, o sea, en el plano XY. Por eso es que las cosas tienen que ser justamente así, todo está bien. Bueno, entonces lo que tendríamos en este caso es que las componentes de la fuerza están dadas de esta manera. Algo más o menos parecido, esto sería el análogo de lo que utilizamos apenas en el ejemplo anterior. Entonces, si en este caso las coordenadas que vamos a usar son las coordenadas cartesianas de esta partícula, o sea que Q1 sea X, por ejemplo, que Q2 sea Y y que Q3 sea Z, digo, aquí simplemente las estamos etiquetando así. Suena razonable, pero podríamos escoger que la Q1 sea Z, que la Q2 sea X, en fin, pero ¿qué caso tiene hacer esas complicaciones? Así las cosas se ven un poquito más regulares. Entonces, recordemos la definición de las fuerzas generalizadas. Entonces, aquí lo teníamos hace unos momentos. Aquí me regreso a lo que teníamos previamente. Aquí está la definición de las fuerzas generalizadas. Y en este caso hay un solo vector de posición porque hay una sola partícula. Y la fuerza aplicada es la fuerza magnética. Aquí, como dije, no hay fuerzas de constricción siquiera. Entonces, aplicando esta definición, vamos a ver qué cosa se obtiene. Entonces me regreso a lo que estábamos haciendo aquí con la fuerza magnética. Y entonces la Q1 sería, vamos a ver qué cosa. Q1 sería la única fuerza aplicada que hay, que sería esta fuerza magnética, por la derivada del único vector de posición que hay, que es esta R. Ni siquiera necesitamos llamarle R1, nada más hay uno. Con respecto a la primera coordenada, si aquí lo que quiero es la Q mayúscula 1, pues derivo con respecto a la Q minúscula 1. Y la parcial de R con respecto a X es I, ahí se puede ver. Entonces esto sería F.I, pero el producto de la F, que aquí está, con la I, lo que nos da es E sobre C por B0 por Y punto. La Q2 en forma similar sería la fuerza magnética por la derivada del único vector de posición que hay con respecto a la Y, o sea, F.J, porque la derivada de R con respecto a Y nos da J. Y eso, en este caso, si hacemos el producto entre la F, que está aquí, con la J, lo que nos da es un menos E sobre C por B0 X punto. Y finalmente la Q3 podemos ver que es 0, porque aquí ahora habría que derivar con respecto a la Q3 minúscula, que es Z. Eso entonces nos lleva a F.K, pero eso es 0, como ya se había señalado anteriormente. Entonces la pregunta es si en este caso también existe alguna función potencial para reproducir estas fuerzas generalizadas. O sea, la pregunta es si esto se puede escribir. Voy a borrarlo enseguida, pero la pregunta es si esto es menos la parcial de B con respecto a X, si esto es menos la parcial de B con respecto a Y, y si esto es menos la parcial de B con respecto a Z. Si esta B existe, eso es lo que tendría que hacer. Sí, pero habíamos encontrado justamente en la lección número 6 que la
función potencial, esta b, tenía que ser función de las coordenadas y quizá del tiempo. Pero aquí, si yo tengo alguna función que dependa de las coordenadas y el tiempo, pues no voy a obtener algo que dependa de las velocidades generalizadas. Acuérdense que en estas derivadas, las q's, las q puntos y la t se tratan como variables independientes, así es de que no hay manera de que exista una función que nada más depende de las coordenadas y del tiempo que pueda ser igual a lo que está aquí escrito. Entonces aquí definitivamente podemos ya darnos cuenta de que en la forma elemental que habíamos tratado anteriormente no vamos a tener una función potencial. Entonces esto ya lo podemos borrar de aquí. Entonces esto en este caso no funciona. Y la pregunta es ¿qué se puede hacer en este caso en donde el potencial no existe? Aquí, pues, como decía, desde el principio tenemos dificultades. Pero si regresamos a las ecuaciones que habíamos obtenido previamente, entonces lo que se tiene es esto. Entonces recordemos que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de t con respecto a q punto i menos la parcial de t con respecto a qi, eso era igual a las fuerzas generalizadas. Esto fue lo que vino de simplemente combinar la segunda ley de Newton, recuerden, con el principio de D'Alembert. De ahí fue que obtuvimos esas ecuaciones. Y cuando estas q's son menos las parciales de la b con respecto a las qi's, esos términos se pasan a la izquierda y entonces eso da lugar a la definición de la función lagrangiana que es t menos b. Y aquí fue donde salió esa expresión. Bueno, pero aquí estas q's mayúsculas, estas fuerzas generalizadas, no se pueden escribir como menos las parciales de b con respecto a las q's. Bueno, pero en este caso afortunado resulta algo que finalmente es muy conveniente. Es decir, lo que vamos a ver es que aunque no existe una b tal que las q's sean menos la parcial de b con respecto a las qi's, lo que sí pasa es que estas q's se pueden escribir como menos las parciales de b con respecto a qi más la derivada con respecto a t de la parcial de b con respecto a q punto i. Es decir, no tenemos que las q's tengan esta forma sencilla, sino que estas q's que aparecen aquí en la fuerza magnética se pueden expresar de esta forma, lo cual son buenas noticias, porque vean, esta combinación de derivadas es muy similar a lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué digo similar? Es prácticamente lo mismo. Simplemente cambian la t por la b, la t por la b, y entonces pues estas dos expresiones se vuelven idénticas. Entonces, si hay una función b que satisfaga esta condición, que es más amplia que lo que teníamos antes, esas son buenas noticias, porque entonces lo que va a ocurrir es que nuevamente la derivada con respecto a t de la parcial de t menos b con respecto a q punto i menos la parcial de t menos b con respecto a qi va a seguir siendo 0. Es decir, si esto es cierto, sustituyo esa expresión aquí arriba, paso todo a la izquierda y entonces nos va a quedar una combinación como esta, pero en términos de las diferencias t menos b. Entonces, de nuevo, si a esta diferencia le llamamos L, tal como antes, entonces vamos a tener nuevamente las ecuaciones de Lagrange, y eso va a significar que las ecuaciones de movimiento para esta partícula cargada de nuevo se van a poder expresar en la forma de las ecuaciones de Lagrange, pero ahora en términos de un potencial que, sí, adivinaron, ese potencial se va a llamar potencial generalizado. Ya no va a ser un potencial como el que teníamos antes, sino que ahora es algo nuevo que va a poder depender de las velocidades. Y de hecho, podemos ver cómo efectivamente estas expresiones tienen esta forma. No es algo obvio, pero lo que vamos a comprobar es que para este problema el potencial generalizado se puede escoger como un medio de
E sobre C por B0 por X punto Y menos X Y punto. Vamos a comprobar que eso efectivamente cumple todo lo que aquí necesitamos. Es decir, que si sustituimos esta expresión extraña en estas fórmulas, entonces vamos a poder llegar nuevamente a las expresiones que están dadas aquí arriba. Ya una vez que uno tiene esta expresión, pues claro, lo único que necesita uno es calcular derivadas y convencerse de que funciona. Lo difícil es que a partir de estas expresiones uno se dé cuenta de que todas ellas, las tres, se pueden escribir en función de una sola función. Esa es la parte difícil, es decir, que una de ellas se puede llevar de esta forma no es algo complicado. Aquí el problema es que las tres se pueden expresar en términos de exactamente la misma función. Y vamos a comprobar simplemente que eso efectivamente se cumple en este caso. Entonces lo que voy a hacer es, aquí en color azul, calcular menos la parcial de b con respecto a x más d en dt, la parcial de b con respecto a x punto. O sea, lo que estoy haciendo es tomar esta expresión y tomar como subíndice y al 1, la q1 es la x, entonces eso es lo que tendríamos. Y ahora simplemente sustituyo esta expresión en esto que está aquí abajo. Y lo que tendríamos, aquí recordando que e por b0 sobre 2c es una constante, eso se puede factorizar. Entonces vamos a tener e por b0 sobre 2c como factor, que multiplica a menos la parcial de esta función con respecto a x. Eso nos da un menos y, entonces vamos a tener un más y punto. Y a eso hay que sumarle la derivada con respecto a t de la parcial de b, aquí está, con respecto a x punto. Este factor ya lo extrajimos. Al derivar con respecto a x punto, lo que queda es simplemente y. Entonces aquí tendríamos a la y. Y la derivada de y con respecto a t es y punto. Así es que vamos a tener dos y puntos. El 2 desaparece. Y lo que se obtiene es entonces e por b0 sobre c por y punto una sola vez, que es precisamente lo que aquí tenemos a la vista. En forma similar, podemos ver que menos la parcial de b con respecto a y más d en dt, la parcial de b con respecto a y punto. Nuevamente sustituyo esta expresión para la b y otra vez este factor es constante, así es de que vamos a tener e por b0 sobre 2c, que multiplica a menos la parcial con respecto a y de esta función, y eso entonces nos da un menos y punto, perdón, menos x punto. A eso hay que sumarle la derivada con respecto a t de la parcial de b con respecto a y punto. Este factor ya aquí está fuera. Al derivar con respecto a y punto queda un menos x, entonces aquí tendríamos menos x. La derivada de menos x con respecto a t es un menos x punto. Con este otro menos x punto tenemos menos 2x punto. El 2 desaparece y entonces ahora tenemos menos e b0 sobre c por x punto, que reproduce justamente lo que tenemos aquí, incluyendo el signo. Finalmente, con la tercera de las coordenadas, con la z, lo que tenemos es que menos la parcial de b con respecto a z más d en dt, la parcial de b con respecto a z punto, sería 0 simplemente porque esta función no depende ni de z, aquí no está, ni de z punto. Entonces tenemos un 0, que es exactamente lo que tenemos en este caso. Entonces, en conclusión, pues el resultado de todo esto es que si estamos pensando en el problema muy especial de una partícula cargada en un campo magnético uniforme, entonces aquí, insisto, no hay fuerzas de constricción. Aquí tenemos una sola partícula, hay 3 grados de libertad porque necesitamos 3 coordenadas para dar el vector de posición. Esas coordenadas son claramente independientes entre sí. Si yo conozco las coordenadas x y y de este punto, la z no la conozco automáticamente, entonces son independientes. Entonces la fuerza magnética es una fuerza muy peculiar. Entre otras cosas, es algo que depende de la velocidad. A pesar de eso, lo que vimos es que las fuerzas generalizadas que corresponden a este caso no se pueden expresar en términos de un potencial ordinario, pero sí se pueden expresar en términos de un potencial generalizado.
Y eso es conveniente porque, como dije, si uno sustituye esta expresión aquí arriba y todos los términos uno los incorpora del lado izquierdo, esto es lo que se obtiene. Y entonces eso quiere decir que, finalmente, si construimos la función lagrangiana como t menos b, donde la t pues es la energía cinética, o sea, la masa de la partícula sobre 2 por su velocidad al cuadrado, a eso le restamos el potencial, pero en este caso ese potencial generalizado, como ya vimos, es EB0 sobre 2C, que multiplica a x.y menos xy punto. Entonces, con esta función lagrangiana, si la sustituyéramos en las ecuaciones de Lagrange, vamos a regresar a las ecuaciones de movimiento de esta partícula. Aquí hicimos las cosas al revés que en el problema anterior. En el problema anterior construíamos la función lagrangiana, la sustituíamos en las ecuaciones de Lagrange para encontrar las ecuaciones de movimiento, que es lo que básicamente teníamos aquí. Aquí construíamos la lagrangiana y con ella tenemos las ecuaciones de movimiento. Aquí es al revés, aquí tenemos las ecuaciones de movimiento. Básicamente es esto igualado a ma, masa por aceleración. Eso serían las ecuaciones de movimiento para este problema. Y aquí ya las ecuaciones de movimiento las tenemos de entrada, ya no las andamos buscando. Aquí estamos yendo al revés, aquí estamos viendo si esas ecuaciones de movimiento, para este caso, se pueden escribir en función de una función lagrangiana, y efectivamente lo que hemos encontrado es que así es, pero para poder lograrlo necesitamos un concepto nuevo, que es este de un potencial generalizado, es decir, un potencial que puede depender de las coordenadas, aquí está la x, la y, y de las velocidades generalizadas, cosa que no ocurría en el caso de la interacción gravitacional que ya habíamos estado tratando previamente. Aquí esta velocidad al cuadrado pues se tiene que expresar en términos de las coordenadas. Recuerden, la L tiene que estar en función de q, puntos y t, o sea que aquí lo que necesitaríamos hacer finalmente es poner todo esto como m sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado menos e por b0 sobre 2c por x punto y menos xy punto. Y en ese caso, como decía, si sustituyéramos esta L en las ecuaciones de Lagrange, vamos a recuperar lo que aquí básicamente ya teníamos. Lo único que no hicimos fue igualar esto a masa por aceleración, pero podemos ver aquí por construcción que justamente eso es lo que se va a reproducir con esta función lagrangiana. Aquí noten, ya para terminar, que esta función lagrangiana no depende del tiempo en forma explícita y tampoco depende de la z. Aquí la z no aparece por ningún lado, entonces aquí tenemos también una coordenada ignorable, como en el caso anterior. Entonces vamos a seguir hablando de estas digamos propiedades o de estas coincidencias que van ocurriendo, en particular el hecho de que haya coordenadas ignorables. Vamos a ver que es un resultado conveniente porque eso va a permitir simplificar la solución de las ecuaciones de movimiento, pero ya estaremos hablando de eso en la siguiente lección. Gracias por su atención y hasta la próxima.